Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Matías Rodríguez y bueno, continuamos con esta serie acerca del sistema buffer, amortiguadores, equilibrios ácido-base, donde realmente estamos aprendiendo todo de una manera muy fácil, muy sencilla. Y recordamos lo que hablamos en el video anterior, que por cierto, si no lo has visto, anda a verlo primero para que puedas entender que hablamos de que nuestro torrente sanguíneo y nuestro cuerpo en realidad tiene valores normales de pH, ¿sí? De acidez, de 7,35 a 7,45, ahí nos tenemos que mantener, ¿sí? Bueno, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, se empieza a volver más ácido el medio? ¿Por qué se volvería más ácido? Bueno, porque hay una gran cantidad de hidrogeniones. Y esta gran cantidad de hidrogeniones hace que se vuelva más ácida mi sangre y realmente no está bueno. No está bueno porque todo este medio sí se va a volver más ácido, ¿sí? No, el cuerpo necesita mantener sus niveles normales. Acá entran los amortiguadores, van a decir, no, vamos a frenar esta gran cantidad de hidrogeniones. Y acá tenemos los sistemas buffers y principalmente vamos a ver tres. Hoy vamos a ver el número uno, que es el amortiguador de los líquidos corporales. Hablamos que es una reacción inmediata, una reacción rápida que va a tener esto. Es como la primera reacción que tiene nuestro organismo ante la acidosis, por ejemplo. También tenemos nosotros la regulación respiratoria, que es una reacción más intermedia. Y por último tenemos el control renal. Bien, en cada uno de los videos vamos a ir viendo uno diferente. Hoy nos toca entonces amortiguador de los líquidos corporales. Acordate esto que decíamos en el otro video, ¿sí? Tenemos la molécula del agua y de repente uno de los átomos de hidrógeno deja su electrón ahí en el oxígeno y se separa el protón del hidrógeno, ¿sí? Formándose ahí el hidrogenión, ¿sí? Habíamos hablado todo esto en el video anterior. Entonces tenemos el hidrogenión, que es un cation, recordemos, tiene carga positiva, ¿sí? Tenemos el hidrogenión y gran cantidad de hidrogeniones hace que realmente nuestro medio se vuelva ácido. Entonces, la disociación del agua genera iones. Bueno, aquí entran en juego los amortiguadores. Amortiguador de los líquidos corporales. Tenemos el hidrógeno por un lado, el hidrogenión, perdón, por un lado, y tenemos el amortiguador. Que vamos a ver cuál amortiguador es el principal que nos va a tocar hoy. Entonces tenemos el hidrogenión, nos genera acidez. Y va a venir acá amortiguador y se va a unir, por eso tenemos a la derecha amortiguador, ¿sí? Con el hidrogenión ya, ¿sí? Ahí acoplado, que lo que va a hacer es justamente amortiguar, aplacar la acidez, ¿sí? Entonces es como que evita que justamente haya muchos hidrogeniones. Pero si nosotros nos estamos yendo hacia una alcalinidad, es decir, que estamos teniendo de menos ya lo que sería la cantidad de hidrogeniones en sangre, también va a ser capaz de ceder justamente el hidrogenio que había antes captado. Entonces, con esto se mantiene el equilibrio justamente ácido-base, ¿sí? Para que los valores siempre se mantengan entre 7,35 y 7,45. Bien, espero haberme explicado. Si me expliqué, ¿sí? Ponele ahí un me gusta, un comentario, gracias. ¿Cuál va a ser nuestro amortiguador por excelencia? Bueno, acá tenemos entonces el hidrogenión y vamos a ver que el bicarbonato va a ser el principal amortiguador de nuestro ¿sí? Amortiguador de los líquidos corporales. Tenemos nuestro bicarbonato. Ahora, fíjate vos, el bicarbonato es HCO3, ¿sí? HCO3. Se va a unir, ¿sí? Con este hidrogenión y ¿qué se va a formar? Cuando se une va a formar el ácido carbónico. Fíjate, ¿sí? Teníamos H más H, ¿sí? H2CO3, ácido carbónico. Bien, entonces en un principio tenemos esto, recordamos que justamente se puede luego disociar en nuevamente bicarbonato de sodio. Entonces se puede uno intercambiar con el otro. Ok, tenemos entonces el bicarbonato de sodio rápido va a actuar sí, como amortiguador, aplacando la cantidad de hidrogenio y convirtiéndose en ácido carbónico. Pero vamos más. Fijémonos, sistema buffer. El ácido carbónico es un ácido oxácido proveniente del dióxido de carbono, siendo su composición H2CO3. Entonces, fíjate vos, acá tenemos el agua, ¿no? ¿Sí? H2O. Y tenemos también, ¿sí? El dióxido de carbono, CO2. Si nosotros unimos agua y dióxido de carbono, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener ácido carbónico, ¿sí? Entonces, podríamos decir que
el bicarbonato más un hidrogenión es ácido carbónico, o el agua más dióxido de carbono es ácido carbónico. Bien, ¿me vas siguiendo hasta acá? Avancemos. Entonces yo tengo el bicarbonato que es justamente el amortiguador y se va a unir al hidrogenión para amortiguarlo, para aplacar la cantidad de acidez que nosotros tenemos. Se forma el ácido carbónico. Ahora, el ácido carbónico va a poder disociarse ¿en qué? En agua y dióxido de carbono mediante la acción de una enzima que es anhidrasa carbónica. Nosotros recordamos por nuestros videos de enzima, metabolismo y todo sistema energético que acá en este canal representamos a las enzimas con el dibujo de Pac-Man, ¿sí? Entonces, esta enzima, que es una enzima catabólica, anhidrasa carbónica, va a dividir el ácido carbónico en dióxido de carbono y, por otro lado, agua, ¿sí? H2O, CO2. ¿Y qué va a pasar con el dióxido de carbono? El dióxido de carbono va a ir a los pulmones. ¿Sí? ¿Para qué? ¿Sí? Para justamente hacer la difusión pulmonar, el intercambio gaseoso. Que eso va a tratarse del sistema buffer pulmonar, que lo vamos a ver en el siguiente video. El agua, ¿sí? Bueno, diferentes destinos puede tener el agua, ¿sí? Para aumentar el plasma sanguíneo, ¿sí? Si tenemos en exceso puede ir a los riñones, etc. Bueno, tenemos entonces nosotros acá sistema buffer, bicarbonato de sodio, ¿sí? Que es justamente el que estamos viendo. Empezamos a correr. Hacemos una actividad, por ejemplo, en sistema glucolítico, un ejercicio de alta intensidad, sistema glucolítico y todo eso, tenemos video en este canal en el cual hablamos. Sistema glucolítico yo genero, ¿sí? Gran acidez metabólica. Por lo tanto, empieza a haber hidrogeniones, 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 ¿sí? Que por ejemplo se desprenden de NADH, ¿sí? Justamente ahí es hidrogenión, ¡paf! En lo que es la glucólisis se desprende. Empezamos a tener muchísimos hidrogeniones, la acidez aumenta, ¿sí? Me arden justamente ya las piernas de la acidez. Bueno, ¿qué va a pasar? Va a venir ¿qué era esto? ¿Te acordás? Bicarbonato. ¿Sí? Va a venir el bicarbonato, que es la reacción primera, la reacción inmediata, el bicarbonato que se encuentra en nuestro organismo. ¿Sí? Sabemos que desde el riñón también tenemos grandes cantidades de bicarbonato y va a atacar de alguna manera a los hidrogeniones. Entonces, cada vez que ataca uno se convierte en ácido carbónico, ácido carbónico, ácido carbónico. Ok, y ahora es el turno de anhidrasa carbónica. Hey, tenemos acá, ¿sí? A un ácido carbónico, va a decir anhidrasa carbónica, ¿sí? Se va a estirar un poquito, vamos a dividir. Tengo agua, ¡pum! Tengo dióxido de carbono, ¡pum! Suscríbete a este canal. Sí, suscríbete, dale, dale. Hay muchos de los que ven estos videos que les sirven y no se han suscrito todavía, suscríbete. Eso me sirve muchísimo a mí, por eso he creado estos contenidos. Bueno, entonces se divide en agua y en dióxido de carbono. El agua, como dijimos, puede tener varios destinos y el dióxido de carbono finalmente a los pulmones para realizar o el sistema buffer de justamente pulmonar o ahí ya directamente el dióxido de carbono va para la ventilación pulmonar. ¿Sí? Entonces acá está el sistema buffer perdón, de la regulación respiratoria, el dióxido de carbono va a ir al pulmón, ¿sí? Y de ahí nosotros hacemos la expiración. Ahora bien, mira esto de acá, ¿sí? En todo esto que venimos charlando, tenemos bicarbonato más el hidrogenión, ¿sí? Se volvía acá justamente el ácido carbónico y luego por la anhidrasa carbónica, dióxido de carbono y agua. Podemos decir lo siguiente y llegamos a esta conclusión. Presta atención. Que mientras más dióxido de carbono tenemos en nuestro organismo, ¿en dónde? En nuestro torrente sanguíneo, por ejemplo, mientras más dióxido de carbono hay, ¿sí? A nivel celular, más acidez vamos a tener. ¿Por qué sacamos esta conclusión? Porque tener más dióxido de carbono se va a unir con el agua y formaría ácido carbónico. Y el ácido carbónico tiene la capacidad de dividirse nuevamente y formar iones,
¿sí? de hidrógeno, ¿sí? Un ion hidrógeno, que sería un hidrogenión. Entonces, por lo tanto, si tenemos grandes cantidades de dióxido de carbono, tendríamos muchas cantidades más o tenemos más probabilidades de tener más hidrogeniones. Es por eso que si yo hago ejercicio y no realizo una ventilación y voy cerrando la glotis, por ejemplo, ¿sí? sin una buena respiración, ¿qué pasa? Me voy a acidificar mucho más rápido. Por eso la ventilación pulmonar es muy importante, lo vamos a ver en el video que sigue. Pero fíjense, cuando no respiramos a muchos, ¿sí? una reacción inmediata que tienen, ¿sí? es sentir acidez en toda la zona abdominal o justamente de acuerdo al grupo muscular que podemos estar realizando. ¿Por qué? Justamente por una falta de ventilación pulmonar. Acumulamos mucho dióxido de carbono, el dióxido de carbono finalmente termina produciendo muchos hidrogeniones. Al tener muchos hidrogeniones, tenemos más acidez. Bien, entonces podemos decir que el componente ácido va a ser el dióxido de carbono. Y el componente básico o más alcalino, ¿sí? el que va a ser capaz de aplacar todo esto, va a ser justamente el bicarbonato. Así que bueno, mira, espero que te haya gustado, que te haya servido. Sí, yo soy profesor de educación física, especializado en fisiología. Por eso todo esto me gusta llevarlo al ejercicio, a nuestra vida práctica, a nuestra vida diaria. Esto tiene muchísimas aplicaciones. En bioquímica se ve, en enfermería se ve, en medicina se ve. No sé, ¿qué estás estudiando? Hay muchos que veterinaria han visto videos de este canal. No sé, kinesiología, fisioterapia. Coméntame de qué estás estudiando. Acá me interesa saber porque realmente de acuerdo a los estudios de cada uno se puede ir para un lado o del otro y eso es hermoso cómo todos estos conocimientos se diversifican, ¿no? Bueno, nos toca entonces el siguiente video, amortiguador de los líquidos corporales, ¿sí? La regulación respiratoria, que es súper interesante, muy interesante y tengo una explicación que espero te sirva mucho, pero lo vamos a ver después. Así que mira, si no te suscribiste después de la explicación esta, suscríbete ahora mismo, ¿sí? Déjame un comentario y espero que te haya servido. Nos estamos viendo. Chau, chau.